Amigos, vamos a entrar en materia local, porque hoy inicia la audiencia del caso New Business. Este es un caso en el que se ha imputado por el presunto delito de blanqueo de capitales a unas 20 personas, incluida el expresidente de la República, Ricardo Martinelli. Hablando de lo que es el blanqueo de capitales, está tipificado en la ley es penable por entre 5 a 12 años de cárcel. Doctor Noriega, ¿es correcto? Sí, correcto, correcto. Oiga, desde el análisis que usted ha hecho, por cierto, de una forma muy minuciosa de este caso, ¿qué rol juega la incapacidad médica del expresidente Ricardo Martinelli en este particular caso? En este momento, gracias por la invitación al programa. Miren, en este momento esa incapacidad médica tiene muy poco efecto. Pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que al momento de la apertura de la audiencia, la jueza Martínez le pregunte a los abogados defensores si se va a presentar el señor Martinelli. Ellos le dicen que no, que tiene una excusa médica. Entonces ella le puede solicitar que garanticen que él se conecte por algún medio tecnológico. El caso lo va a transmitir la Corte Suprema por YouTube, y canales de televisión comerciales también lo van a transmitir por televisión. Y por supuesto Radio Nacional y todas estas otras plataformas. Pero también puede ocurrir que si ellos presentan los certificados médicos, ella puede solicitarle al Instituto de Medicina Legal que evalúe al expresidente para determinar si él no puede presentarse a la audiencia. Ahí vamos a enterarnos un poco a fondo de qué ha pasado en los últimos días ante el juzgado, porque muchas de estas cosas no son de acceso público, entonces nos vamos a enterar a la apertura del proceso. Si no se presentan, doctor, si no se presentan los defensores del imputado Martinelli, por supuesto que tengo entendido el expresidente. Hay defensores públicos, ¿no? Sí, hay defensores de oficio que están allí. Eso lo manda la ley, no es una determinación ni de la Corte Suprema, ni de la jueza Martínez que se inventó nada, no. Eso lo manda el Código Judicial. Que en caso de que en la segunda audiencia no se presenten los defensores del acusado en este caso, defensores públicos pagados por el Estado van a actuar en su nombre. Doctor Noriega, usted habla de que este caso se va a transmitir no únicamente por el canal YouTube de la Corte, sino también por canales comerciales de las televisoras locales. Eso me recuerda que eso trae un impacto mayor. Recuerdo yo el caso de O.J. Simpson, por ejemplo, que fue transmitido en vivo toda la distancia por CNN, por poner un ejemplo. ¿Qué repercusión puede tener que esto salga en televisión comercial abierta desde su perspectiva, doctor Noriega? Don Guillermo, esto es una lección de historia y de ciencia política para el país entero. Seguramente no todos los panameños se van a sentar a ver las 60 horas del proceso, pero verán un poquito por aquí, un poquito por allá, algo aquí, algo allá. Y entre lo que escuchan, lo que entienden, lo que van a ver en los medios, los análisis como este que van a poder escuchar, se van a enterar de cómo se manejaron los recursos públicos. En este caso se trata del mal manejo de recursos públicos. A estas empresas que pusieron plata en la canasta de la empresa New Business, se les premió con contratos estatales. Ya podemos decir, el Estado es codueño de Editora Panamá América S.A. Miren ustedes la paradoja. Ya el Estado tiene el 40% de las acciones de PASA. Se las entregó el señor Henry Mirachi, que es una de las personas que participó en el escándalo New Business. Entonces, quiere decir que hay una alta expectativa que el Estado termine este proceso siendo el dueño del 100% de PASA, por ejemplo. Que ese es otro debate. Ahora, para entender exactamente, o sea, de manera sencilla, ¿de qué se les acusa? O sea, ¿cuál es la teoría de la Fiscalía de lo que pasó? Bien. El señor Martinelli, presuntamente, él fue presidente de la República y presuntamente presionó a un grupo de empresarios y de empresas, incluyendo FCC, por ejemplo, unas empresas que tenían o querían tener contratos con el Estado, a que pusieran un dinero en una sociedad canasta. Esa sociedad canasta se llama New Business. Esto fue a finales del año 2010, para adquirir
Editora Panaamérica S.A. Él puso parte del dinero, pero entre todo, los dineros aportados por los terceros, estamos hablando de 43.9 millones de dólares. Al darse esta ficción, yo le pedí dinero a don Rubén se lo dio a Camila, y Camila entonces hace como si fuera ella la que pagó. Entonces, ahí se configura el delito, presuntamente el delito de blanqueo de capitales. ¿Por qué no se pudo probar otros delitos? ¿Por qué no se pueden probar otros delitos? Por ejemplo, de corrupción de funcionarios públicos, porque el Ministerio Público tuvo que hacer, y recordemos, fue la procuradora Kenia Porcel, tuvo que hacer estas investigaciones a contramarea. No tuvo realmente el apoyo ni del Estado, ni de la Contraloría, no tuvo el apoyo real que pudo haber tenido para poder documentar otros delitos como el de corrupción de funcionarios públicos, el de peculado, por ejemplo, que es el delito obvio. Se le está robando dinero a un proyecto público para ponerlo acá y se necesitaba una auditoría de la Contraloría para determinar eso. Entonces, vemos el problema por el cual cojea nuestra justicia. Podemos tener buenos fiscales y podemos tener excelentes jueces como tenemos hoy en día, pero si no tenemos otros actores, la policía, medicina legal, la Contraloría, la Unidad de Análisis Financiero, la Dirección General de Ingresos, los casos se quedan sin evidencia. Entonces, por eso, este caso es solo de blanqueo de capitales. ¿Y cuál es la defensa de los acusados? O sea, ¿ellos qué dicen que pasó? Bueno, hay distintas defensas. Hay algunos que dicen, no, esto era un negocio legítimo previo que habíamos hecho. Otros, por supuesto, niegan que sabían de todo el caso. Hay prácticamente declaraciones sumamente fuertes. Por ejemplo, los altos ejecutivos de FCC, ellos declararon al Ministerio Público en la Embajada de España, en la Embajada de Panamá en España, perdón, que a ellos se les notificó que los proyectos en Panamá iban a tener que pagar 10%, presuntamente al presidente de la República, y que el intermediario va a ser presuntamente el abogado Mauricio Cort, que también está involucrado en el caso de Besh y en otros expedientes. Entonces, vemos un esquema que se utilizó pues, para la adquisición de un medio de comunicación para tener influencia política. Esa es la única razón. Si no tienes un medio de comunicación, si tú eres gobierno, te sientes muy débil. No tienes vocería, no tienes visibilidad, no tienes cómo responderle a tus adversarios. Entonces, el medio pues le facilitó eso. Esta era una empresa que pertenecía a la familia Arias, los descendientes del expresidente Amadeo Arias Madrid, y pues ellos no tienen la culpa. Ellos no tienen ningún tipo de culpa en esto. Ellos hicieron una transacción común y corriente, le dieron un precio a la persona que estaba interesada y esta persona pagó el precio. El origen del dinero, pues, es responsabilidad de la persona o personas responsables de esta transacción. Doctor, tenemos unos minutos nada más en este corte. La posibilidad de dilatar o de suspender la audiencia, como ocurrió, por ejemplo, no olvidemos que esta situación se presentó en el mes de noviembre pasado, cuando la defensa del expresidente Martinelli logró que se aplazara la fecha del juicio al recusar a la juez y presentar una incapacidad médica. Las posibilidades de que vuelva a ocurrir lo que ocurrió en noviembre, doctor Noriega. Mire, se supone que no, pero lo que nos ha enseñado la experiencia en Panamá es que todo es posible. Todo es posible. La defensa del presidente Martinelli es una defensa sumamente capaz, sumamente recursiva, así que todo es posible. Usar, no quiero llamarlo estratagemas, pero porque están disponibles a todos los abogados defensores, pero usar recursos, usar mecanismos que ya son conocidos o incluso implementar nuevos mecanismos. Así que simplemente tendremos que esperar a la hora de la audiencia y enterarnos qué va a pasar. Ahora, doctor Noriega, el Estado, aquí uno de los problemas radica que en casos de supuesta corrupción no se recuperan los dineros mal habidos y los bienes, etcétera, pero en este caso, el Estado panameño ha logrado, primero logró recolectar 43.9 millones de dólares a la sociedad esta New Business Services, ¿no? Esto de... No, eso fue lo que recibió New Business. Una cuenta offshore, eso era una cuenta offshore. Sí, no, esto fue lo que recibió New Business, pero el Estado panameño solo ha recuperado 40% de las acciones de PASA. O sea, que realmente no ha recuperado el dinero. Bueno, solamente el 40% de las acciones de PASA.
Pero se habla también de que habían recuperado 9 millones y que están en el Tesoro Nacional, doctor Noriega, me parece. Sí, pero son los 9 millones de las acciones. Ese es el tema. Son 9 millones en acciones. Le han puesto un valor de 9 millones en las acciones. Yo tengo dudas de que valga arriba de 20 millones de dólares, como están calculando. Pero ese es el precio que le dieron a las acciones, 9 millones, y eso es lo que tiene el Estado en este momento. Gracias por aclararlo eso, doctor Noriega, porque... En un caso de corrupción en Panamá o en el mundo entero se puede recuperar toda la cantidad perdida por el Estado por una sencilla razón. El daño que hacen los corruptos es mucho mayor a la pérdida económica, porque en este caso fue una transacción de 43.9 millones de dólares. Pero esa transacción se dio supuestamente a cambio de otros contratos públicos que obviamente iban a tener, por razones lógicas, un sobrecosto para pagar lo que ya habían pagado, para recuperar lo que ya habían pagado. Entonces, ese es el tema. O sea, esto es en cascada. Esto es como un juego de dominó cayendo. Esto es la forma como el dinero se depositaba en una canasta, sociedad canasta, que se le llama, ¿no? Esta sociedad canasta New Business, sí, correcto. Doctor, es un sistema parecido al de Blue Apple, casualmente. O sea, que era un modus operandi que aparentemente les daba mucha confianza. Ese fue un mecanismo que se creó, ¿no? Bueno, tengo un corte comercial. Viene más aquí en su programa En Perspectiva, un programa para la gente inteligente. Estamos esta mañana aquí en este programa En Perspectiva, analizando el inicio de la audiencia del caso New Business con el doctor en Derecho Rodrigo Noriega, a quien, como siempre, para nosotros es un privilegio tenerlo aquí. Doctor Noriega. Aunque bueno, ya no es audiencia, ahora es juicio. Es juicio, sí, pero sí, bueno, gracias. Gracias. Bueno, a ver, doctor Noriega, hace mucho tiempo un abogado me dijo que yo le decía, oye, pero la justicia marcha lenta. Entonces me decía, los tiempos de la justicia son distintos a los tiempos de nosotros. Pero ahora que hay un factor, doctor Noriega, y es que yo he sentido que la justicia nuestra, o que nuestra justicia se ha dinamizado, es el término que voy a utilizar, ¿no? Como que ha tenido un repunte, un renacimiento, pero está el hecho también de que están los tiempos políticos, y sabe usted a qué me refiero. Está entonces esta figura de los tiempos políticos y los tiempos de la justicia. ¿Qué opinión le merece eso, doctor Noriega? Bien, yo primero tengo que explicar algo. Este caso es producto del esfuerzo de Kenia Porcel, de Tania Sterling, de Bielka Brose, de Ruth Morcillo, de Zuleika Moore. Sin ellas, esta investigación no se hubiera hecho. Y hay que reconocerle al procurador Caraballo que, a pesar de que movió algunas de las fiscales, mantuvo la integridad de las evidencias del curso del caso. Pero lo más importante es que este caso no estaría sucediendo hoy de no ser por la presidenta de la Corte, María Eugenia López Arias. Lo que esta magistrada, María Eugenia López Arias, ha conseguido revolucionar en la justicia panameña es impresionante. Los casos se están moviendo con mucha velocidad, hay mucha transparencia. Es importante recordar que cuando este caso empezó, los casos de alto perfil, prácticamente todos le cayeron a la jueza Valoisa Martínez. Ella estaba prácticamente en un búnker ahí en Ancón, medio oscuro, medio tenebroso, etc. Y la magistrada María Eugenia, la Corte, la movieron al edificio de la Corte y le dieron más recursos humanos, le dieron seguridad. Ustedes van a ver en las tomas de apertura del proceso que hay un oficial de seguridad de la Corte detrás de ella. O sea, están mandando el mensaje de que la Corte Suprema está detrás de esta jueza. Esto es importante. No podemos dejar sola a esta jueza, ni a las fiscales, ni a la procuradora que hicieron posible este caso. Entonces, ¿en qué ha cambiado la justicia? Y lo vamos a ver, lo estamos viviendo en los últimos procesos. Casos como el de Ferrufino, casos como el de la defensora del pueblo, Patria Portugal, que están saliendo los fallos con mucha rapidez. No porque están haciendo nada diferente ni nada extraordinario, sino porque están cumpliendo con los términos y están asignando personal para las tareas fundamentales que tiene que haber en la justicia. Este caso, supongamos que el caso termina el 2 de junio. Supongamos, no hay ningún retraso de más. Hay un fallo de la jueza Martínez, vamos a decir, la primera semana de julio. Va en apelación. Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, todo el mes de julio, todo el mes de agosto, todo el mes de septiembre,
todo el mes de octubre. Están tomando más o menos 3-4 meses en fallar las apelaciones. En el mes de octubre sube a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quiénes son las integrantes de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia? María Eugenia López Arias, que es la presidenta de la Corte, Maribel Cornejo Batista y Ariadne García. Ahí lo dejo. Ahí no tenemos que decir más nada. Las tres nombradas por la actual administración, ¿no? Las tres nombradas por la actual administración y tres mujeres de una reputación estelar, una reputación muy íntegra y una vida personal pues, sin reproche. Usted mencionó algo tangencialmente y voy a desclasificar algo importante. A mí me llamó mucho la atención. Mire, la entonces procuradora Kenia Porcel invitó a un grupo de comunicadores a su despacho, a su sala de reuniones, y nos mostró, voy a dar nombres, de los que yo recuerdo. Estaba Rita Vázquez, que usted la conoce muy bien. Estaba Laura Puertas, por Metcom, no recuerdo, no prefiero no. Laura Puertas por Metcom y por TVN. ¿Cómo se llama la periodista que está en Washington, Camila? La periodista que está en Washington. De TVN. No sé quién es la periodista que está en Washington. No hay un cargo diplomático. Bueno, ella Siria Miranda. Siria Miranda. Siria Miranda. Me puso usted en duda, Camila, pero bueno. Sí, no, perdón. Mire, doctor Noriega, escuchen esto, amigos oyentes. La doctora, la abogada Kenia Porcel nos mostró así como un tablero de escuela. Todo el caso ordenadito, todo lo que ella había investigado, doctor Noriega, y es sorprendente. La investigación que se veía, el caso estaba listo. Y adivine qué, de un día para otro, todo cambió. Algo ocurrió, ¿qué es lo que usted está diciendo? Algo ocurrió en el camino, una fuerza mayor intervino y el caso se aguantó para que eso quede claro. ¿Ok? Así que lo que usted dijo, doctor Noriega, está muy próximo a algo de lo cual soy testigo presencial, de lo que estoy tratando. Y di nombres para que no haya la menor duda. Mi palabra es buena, pero de todas maneras di nombres de personas que pueden dar fe de lo que estoy mencionando. Doctor Noriega, el otro caso, perdón, en este caso también hay un factor, y es el del fuero penal electoral. Las posibilidades de que se pueda recurrir a este tipo de actividad, doctor Noriega. En este momento esas posibilidades son nulas, porque el año pasado el Tribunal Electoral levantó el fuero para este caso. Eso significa que una vez se levanta el fuero, ya no se necesita levantarlo de nuevo. Es una vez por proceso. Lo levantaron también para el caso de Odebrecht, así que tampoco ese caso se vería afectado por el fuero penal electoral. Yo lo digo porque las lo que pasa es que el Código Electoral dice que una vez levantas el fuero electoral, no lo puedes volver a tener en el mismo caso. Lo digo porque a mí me han dicho varias personas, oye, pero es que él como es candidato tal y cual, por eso quería escuchar una voz autorizada como la del doctor Noriega. Doctor, ahora, este juicio está programado a finalizar el 5 de junio. Y esa fecha coincide, hay una proximidad con las primarias del partido RM que están fijadas para el 4 de junio. Por eso le hice la pregunta, doctor Noriega. O sea, esa coincidencia entre lo político y lo jurídico llama la atención, doctor Noriega. Yo creo que lo político fue decidido precisamente por lo jurídico. Tienes un evento en que cambias la narrativa mediática. Va a estar la gente hablando del juicio y ese día no, gané, yo tengo todos los votos, 80-90% de la gente votó por mí y ese es el tema y este es un caso político y por ahí nos vamos. Así que es una forma de precisamente mediáticamente de crear un antídoto a la mala imagen, posible mala imagen que salga de 2 semanas de audiencia. Ahora, la tecnología conspira contra el señor Martinelli porque lo que ha dicho en este caso la fiscalía es que él puede participar vía internet o como quieran, doctor Noriega. Eso es un factor sorprendentemente positivo para la justicia o también lo es para el señor Martinelli, en su opinión. Yo creo que lo primero, yo soy de la escuela, a mí me formaron en la escuela de que si el imputado no estaba, no se podía hacer nada. Entonces,
Se daban los casos estos que ustedes ya conocen, muchos bastante reconocidos, de gente que se fue al aeropuerto de Tocumen, se fueron al aeropuerto de Albert y se fueron. Nunca más regresaron a Panamá. Y entonces, pues no hubo justicia. La Corte, volvemos a la Corte ha flexibilizado estos criterios. Lo vimos en el caso del señor Chichido Barrio, con un proceso, se conectó vía informática y se avanzó el proceso. Entonces, para eso se necesitan magistrados y sobre todo magistradas que tengan el valor y que entiendan el momento histórico en que estamos. No se puede permitir cualquier obstáculo paralice la justicia. Necesitamos entender eso. Necesitamos entender que para llegar a este punto hubo que cambiar a la Corte Suprema de Justicia. Este caso no hubiera ocurrido con los presidentes anteriores de la Corte. Vamos a ser sinceros. Este caso no hubiera ocurrido con los magistrados que teníamos en el 2019, en el 2020. Entonces, fue importante y es parte del legado del presidente Cortizo y hay que reconocérselo, esas designaciones, que son designaciones bastante sanas y bastante apegadas a la ley, apegadas a los conceptos de justicia. No, sí. A ver, Camila, diga. No, que también otra pregunta que tenía sobre ese tema es por los tiempos. O sea, hay una fecha de audiencia que es hasta el 5, pero esto puede terminar antes o se puede extender más allá del 5 o es hasta el 5. De ser necesario, puede extenderse un poco. Son 21 acusados, testigos. Creo que va a sobrar tiempo, salvo que pase algo muy radical, muy sospechado. Creo que va a sobrar tiempo. Creo que van a estar en tiempo establecido. Ok, si es que siempre me queda la duda cuando veo que se ponen como periodos de tiempo específicos. Sí, es que normalmente ellos calculan, ya ellos tienen medido más o menos por cantidad de días y por cantidad de tomos de la investigación. Son 2 personas, son 10 tomos, eso es más o menos una mañana. Son 50 tomos, 5 personas, bueno, esos son 3 días, y por ahí se va. Oiga, doctor Noriega, este es un caso que es emblemático, partiendo de allí, ¿no? Pero hay que ver el concepto de las suculentas coimas que han cobrado algunos funcionarios, sacándole provecho a las obras del Estado. Eso está debidamente comprobado. Pero hay un factor adicional y es que en este caso de New Business, el hecho de que la mayoría de los imputados son empresarios, doctor Noriega, en 2 minutos... y de hecho tengo entendido que ha habido colaboración por parte de algunos. Sí, el señor Mirashi fue uno de los que ayudó. De acuerdo con colaboración. Primero, yo tengo que hacer un comentario sociopolítico sobre Panamá. Normalmente, mucho ponemos, por la formación cultural que tenemos, mucho ponemos la esperanza, el liderazgo en la comunidad empresarial. Y en ese periodo, entre el 2009 y 2014, perdimos a la corrupción 2 generaciones de empresarios del sector financiero, empresarios del sector industrial, jóvenes empresarios que participaron de la corrupción, que vieron que había un atajo muy rentable, un atajo muy favorable para hacer mucho dinero, para alcanzar mucho poder en este país, y lo usaron, cayeron en eso, y de paso perdimos esas generaciones. ¿Por qué las perdimos? Porque ya están marcados. Olvidémonos de Panamá. Ya internacionalmente se sabe, fulano y fulano lavaron dinero. Ah, no, pero no los condenaron en Panamá. Sí, pero no van a tener visa para Estados Unidos, van a estar en listas discriminatorias, no pueden abrir cuentas de banco, no pueden aparecer en sociedades que se cotizan en la bolsa de valores, etcétera, 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 etcétera. Entonces, se quemaron 2 generaciones de empresarios. Y esa es una pérdida durísima para este país, porque en gran parte este país ha sido hecho por gente de la clase trabajadora, gente de la clase media y gente de la clase empresarial que se echaron encima mover este país hacia adelante. Entonces, si pierdes una de esas ruedas, las perdiste por temas de corrupción, de blanqueo de capitales y todo lo demás, significa que va a ser una pérdida que nos va a perseguir por lo menos por una generación. Pero sabe que, doctor Noriega, uno de los peores males es que hay una generación que se ha
pretendido convencerla de que vale la pena ser corruptos para hacer dinero, doctor. Ese es el problema de una generación que puede haber sido contaminada. Exacto. Eso es un pecado que es realmente mortal para cualquier sociedad. Tengo un corte comercial. Viene más aquí en su programa En Perspectiva, un programa para la gente inteligente. Camila. Sí, bueno, cambiando de tema, la descentralización que hemos insistido en este programa en concepto es muy positiva y puede ayudar al desarrollo del país. Sin embargo, está siendo mal utilizada para beneficio político de algunos. Y el diario La Prensa ha estado corriendo una serie de artículos al respecto. Hoy creo que hay uno sobre Bocas del Toro, o no sé si ayer fue el de Bocas del Toro. Y de cómo se fueron distribuyendo estos dineros y, o sea, presuntamente para beneficiar a candidatos específicos a distintos puestos. Pero ese tipo de noticias contrastan con, por ejemplo, también viene en el diario La Prensa que no hay dinero para el Hemocentro. Se pasó la ley, se requieren $36 millones. 36 son 3 centavos comparados con los montos que a veces hablamos en este país. 36 milloncitos de dólares para tener un hemocentro robusto, para que las personas ya no tengan que estar mendigando sangre cada vez que su familiar necesita una operación o tiene un accidente. Todos conocemos a alguien, o quizás lo han experimentado ustedes en sus familias, que tienen que estar en grupos de WhatsApp mandando: necesitamos sangre A positivo, por favor, pueden ir a donar al Nicos de Tumba Muerto o a no sé qué hospital de la Caja de Seguro Social. Esos problemas no los tendríamos si el hemocentro funcionara y se pudiera echar a andar, pero no hay presupuesto porque esos $36 millones lamentablemente están en otro lado. Porque no es que no existen los $36 millones, es que no se los dan al hemocentro, porque los tienen otras personas y los tienen otros programas que no impactan en la vida de las personas como este. Entonces sí me gustaría destacar que cuando hablamos de estos temas, no son cosas en el abstracto. El dinero en Panamá existe, está. El problema es que está mal distribuido. A ver, pero quería escuchar la opinión del doctor Noriega. Sí, adelante, doctor. Camila, el presupuesto del Estado, 27.600 millones de dólares, son aproximadamente $6.500 por habitante. Eso es al año. Eso es más que suficiente para agua potable, internet de banda ancha, panel solar, agricultura, comida, escuela, lo que sea. Y no tenemos esa efectividad porque hay un secuestro de los fondos públicos para fines partidarios, para fines clientelistas. Esos 200 millones de la descentralización, todos estamos de acuerdo con la descentralización, pero en Panamá se inventó una descentralización totalmente política y partidaria. Si alguien es alcalde de mi partido, les voy a dar plata. Pero si ahí hay un representante de corregimiento que no es de los míos, no le des nada. Entonces, como cada cual es dueño de su partida, no hay obras de escala municipal. Entonces, hay municipios donde la descentralización, si hay 10 corregimientos, se reparte entre los 10. Entonces, si el municipio necesitaba una calle, una vereda, una escuela, un centro de salud, no se hace porque cada representante va a hacer su cancha de básquet, su cancha de fútbol, va a arreglar su capilla, va a hacer sus donaciones a lo que sea en la comunidad. Entonces, el dinero no está funcionando en Panamá. Y esto es una forma de robo. Y esto es una forma, Lina Vega fue sumamente dura en esto, y comparto ese criterio. Esto es una forma de fraude electoral. ¿Por qué? Porque tú tienes una persona que pertenece a un partido y recibe fondos del Estado para competir en un torneo electoral. Recordemos que esto es un retrato de lo que pasó. Estos son fondos que ya se usaron. Son fondos que ya se distribuyeron. ¿Y se distribuyeron cuándo? Bueno, vinieron las elecciones internas del PRD. Y de cambio democrático. Y de cambio democrático. Entonces, ¿de qué mensaje estamos hablando? Tenemos partidos políticos, tenemos candidatos por la libre postulación que no tienen 200 millones de dólares para distribuir a nivel nacional. Tenemos necesidades como el Hemocentro, tenemos necesidades como el oncológico, tenemos necesidades como el Santo Tomás, tenemos necesidades de reparar y atender escuelas. En San Miguelito, y esto debería ser noticia de techo en todas partes, en San Miguelito el viernes, el ministro
de Seguridad Pública, Juan Pino, dijo que 3.000 estudiantes este año, estamos apenas terminando el primer trimestre, este año, 3.000 estudiantes en San Miguelito desertaron de las escuelas, con beca universal, con vaso de leche, con todas estas cosas, desertaron. Entonces, yo tendría un ejército de gente, trabajadores sociales, psicólogos, maestros, pedagogos, tutores, persiguiendo a esos chiquillos para saber por qué se fueron. Si son embarazos, si es violencia doméstica, si son temas económicos en su familia. Tenemos que rescatar esos 10.000 chicos y no tenemos el dinero. ¿Por qué? Porque tenemos que distribuirlo políticamente para asegurarnos el respaldo, en este caso, al vicepresidente de la República. El día de mañana puede ser para cualquier otra persona. Ese es simplemente una persona pasajera en esta historia. Entonces, esa es la tragedia más grande. Hemos usado la descentralización, igual como usamos ANPYME, igual como usamos el IFARU, para hacer distribuciones politiqueras, clientelistas de los recursos públicos. No, y a veces no tiene que ser, no son las mega obras las que afectan. Aquí me acaba de llegar una denuncia al Facebook Live de Rita, que dice que en Chitrepan Deportes está cerrando la piscina porque no hay presupuesto para comprar el cloro. Bueno, vergüenza. El cloro. Además, la Dan Gordón, la gente que la usa tiene que comprar el cloro y le falta no sé qué filtro la piscina y no sé qué, o sea, es terrible, estamos conspirando contra nosotros mismos. Sí. Oiga, permiso, nada más un alto y seguimos con el tema. Quiero agradecer, reportamos que estamos fuera del aire en el canal 856 de Tigo. Bueno, me acaba de llamar un alto ejecutivo de la empresa para decirme que van a tomar las medidas del caso. ¡Wow! ¡Qué respuesta tan efectiva a nuestro anuncio! Doctor Noriega, a ver, es urgente que los partidos políticos renuncien a la abundancia y que se ciñan a la austeridad. Esa es una aspiración que tenemos todos, pero sobre todo, buscar la manera de que la politiquería, ¿ok?, deje de estar siendo un obstáculo en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo. El caso de la descentralización paralela, como se le está llamando ahora, es una vergüenza. Se le ha dado a Bocas del Toro supuestamente 28 millones de dólares y las calles siguen intransitables. Los niños van de a pie a la escuela en lodazales. No hay escuelas, otro tipo que no sea la escuela rancho. O sea, no se ven esos 28 millones dónde fueron, doctor Noriega. Ese es parte del problema. O sea, pero yo estoy un poco en desacuerdo. Yo estoy un poco en desacuerdo con eso. Sí, los partidos deben renunciar a estas cosas, pero antes que eso, la Fiscalía Electoral los tiene que obligar. La Fiscalía Electoral. O sea, no tenemos por qué esperar a que la gente actúe de buena fe y sus corazones se llenen de bondad y decidan renunciar a estas ventajas que les están ofreciendo. No, tiene que llegar a gente, tú estás descalificado porque usaste fondos del Estado, a ti te voy a meter preso por peculado. O sea, tiene que haber castigo. No podemos depender de la buena fe de la gente. Doctor Noriega. Ni de la gente ni de las organizaciones. Tenemos 3 minutos, doctor Noriega, 3 minutos. La certeza del castigo. ¿Dónde está la certeza del castigo? Eduardo Liñuene, en su infinita sabiduría, sugiere que antes de la certeza del castigo hay que tener la certeza de la investigación, que es lo que señala Camila que falta. La Fiscalía Electoral, la Contraloría General de la República, la ANTAI, todas estas organizaciones, todas estas entidades de control deberían estar encima de estos temas. Pero de oficio, no esperando que un periódico, un periodista o un grupo de periodistas lo saque. Hay un tema bien sensible con esto. Vamos a necesitar en Panamá una reforma constitucional para, uno, prohibir la reelección para todos los cargos, porque la reelección se ha convertido en un vicio, una finalidad. Apenas alguien llega a un cargo, está buscando ver cómo se reelige. Entonces, vamos a quitarles esa zanahoria. Y segundo, el hecho de que el Estado financie todas las campañas políticas, punto. Nos va a salir más barato, va a salir una cifra un poco escandalosa al principio, pero nos va a salir más barato a la larga. Menos coimas, menos donantes privados, etcétera. Entonces, estos dos principios, cero reelección de nadie, incluyendo los rectores de las universidades por si acaso, y el tema del financiamiento público total de la campaña. ¿Por qué? Porque entonces, uno, se iguala a todo el mundo, se iguala el chance de todo el mundo de ganar un puesto y se le quita el incentivo al funcionario público electo. Está buscando donaciones, está buscando cómo comprar clientela, está buscando cómo repartir plata, repartir bolsas de comida, repartir sacos de cemento para conseguir votos. Entonces, yo creo que esos serían cambios que
sanarían mucho la democracia panameña. No, y el Tribunal Electoral ayer publicó un comunicado diciendo que advierte a todas las juntas comunales que son receptoras de los fondos de descentralización, que los fondos no se pueden usar para fines políticos, etcétera. Ok, gracias por el comunicado, pero hoy o toda esta semana que han estado saliendo los artículos, personal de la Fiscalía Electoral debería estar pidiendo en la oficina, no sé cómo se llama, de descentralización, déme todos sus archivos y debería estar yendo a todas estas juntas comunales y decir, hola, muéstrenme en qué se han gastado este dinero. Exacto. La denuncia ya está hecha. Ya debería estar el personal de la Fiscalía Electoral viendo ese tema, no en octubre del 2024, cuando ya digan que, ups, ya es muy tarde, prescribió, ya no hay nada que hacer. Hoy deberían estar, ese personal debería estar trabajando. Totalmente ¿Hemos visto alguno? ¿Hemos visto alguno? ¿Hemos visto al fiscal electoral decir algo? El fiscal electoral dijo que esto no sucedió en el periodo electoral, por lo tanto no tiene competencia, lo que es falso. Él tiene competencia aunque no haya ocurrido en el periodo electoral. Doctor Noriega, aquí hay un problema de falta de vergüenza. Con esto cerramos el programa de hoy. Ha sido muy amable, doctor Noriega, por los buenos aportes valiosos. A ustedes, muchas gracias. Nos vemos el otro martes, doctor Noriega. ¿Cómo no?